Avanzamos con más de Pro Ganadería. Es momento de saludar a Samuel Chávez, técnico de Granusa. El mismo nos dará detalles acerca de las tácticas y las estrategias nutricionales en época de sequía. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación para participar en este programa. Samuel, quisiéramos tener detalles de este tema que consideramos fundamental. Muchos productores quienes siguen el canal de la producción Pro Ganadería y por supuesto el trabajo que desarrollan desde Granusa. ¿Qué recomendaciones, cuáles son las estrategias y qué se debe tener en cuenta en lo que hace a la nutrición animal en época de sequía? Excelente. Bueno, en primer lugar, es importante dejar claro las diferencias entre las tácticas y las estrategias nutricionales, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las tácticas generalmente son operaciones de corto plazo. Y voy a citar ejemplos, por ejemplo, de clientes o de productores que llaman y te dicen, necesito preñar esta vaquilla, tengo 260 kilos hoy, necesito preñar en octubre. Ese es un ejemplo de táctica, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito terminar animales, tengo 400 kilos, tengo un compromiso que tengo que pagar, tengo que terminarlo para julio. Ese es un ejemplo de táctica. Ahí nosotros metemos las tácticas nutricionales que nosotros preparamos para los clientes para cumplir su objetivo de corto plazo, ¿verdad? O estoy sin pasto y necesito vender animales en octubre, un ejemplo de táctica. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre tácticas y estrategias? Estrategias son planificaciones a largo plazo que generalmente busca aumentar la rentabilidad del negocio. Y tácticas son operaciones a corto plazo que generalmente buscan generar caja. Entonces, es muy importante para que el productor se pregunte qué él está necesitando hoy día. Está necesitando una táctica nutricional, preñar una vaquilla, terminar un animal, o está necesitando una estrategia, aumentar su rentabilidad, aumentar su lotación, ¿verdad? Su tiempo de faena. ¿Qué es lo que el productor está necesitando? Ahora, a esta altura debemos hablar de que existe poca disponibilidad cuando hablamos de la sequía de pastura y también de la calidad. En ese sentido, se deben de realizar las estrategias nutricionales para justamente lograr el rendimiento del objetivo de acuerdo a un plan estratégico. Es correcto, es lo que está hablando. Estamos en una situación ya de déficit de pastura. Entonces, un punto interesante que voy a hablar para el productor es el productor que compró animales este año. En promedio, el productor compró un animal relativamente caro, la reposición. Entonces, es muy importante que el productor planifique una estrategia para esa categoría que compró a un precio alto para que pueda diluirlo, para que pueda pagar la depreciación que va a sufrir ese animal con una buena recría, con una buena terminación. Ahí es donde entran las estrategias nutricionales que puede ofrecer Granusa para el productor. Ahora, cuando hablamos de los suplementos, tenemos que hablar de suplementos proteicos en kilogramos. ¿Cuánto se podría definir esto y la relación también que tienen con el desarrollo corporal del animal? Sí, es correcto. Nosotros estamos ahora en esta seca. Los establecimientos que están con pastura y están con una categoría que no sea terminación en el campo, estamos utilizando, ¿verdad?, suplementos proteicos energéticos en caso de que esté faltando un poco de energía y en caso de que tenga todavía un buen pasto, ¿verdad? Hablo de volumen, estamos utilizando algunos suplementos proteicos también que están en base a los 30 a 40% de proteína, dependiendo de la ocasión, ¿verdad? Y en algunos campos estamos haciendo ya, iniciando los secuestros de animales, ¿verdad? Tras un estudio de proyecto, un estudio de mercado, estamos utilizando ya la estrategia de secuestro de animales para terminación. Entonces son dos de las estrategias que se están más utilizando hoy en día en el campo son esas, la línea de proteinados y la de confinamientos. Ahora, en el caso de la situación de suplementar con balanceados específicos en lugar del heno, ¿esto cómo se llevaría a cabo o qué se debe tener en cuenta en este sentido? Correcto, correcto. Lo que debemos tener en cuenta para utilizar eso sería cuál es el objetivo del productor y qué está pasando hoy día en su campo, ¿verdad? Pero sí tenemos una línea de productos que es para sustituir el heno, el pasto guazú, cumple todos los requerimientos de energía y proteína del animal con el producto solo.
Ahora, cuando hablamos de un buen balanceado, tiene un costo por kilogramo de energía y kilo de proteína, que algunos dicen más barato. Tenemos que hablar eso también en relación a la inversión que esto supone y los resultados, porque siempre se habla de inversión en este aspecto, ¿no? Correcto. Hay dos puntos ahí, ¿verdad? Uno sería desembolso y otro sería costo por kilo producido. Lo que nosotros miramos generalmente es costo por kilo producido, pero mismo, si, así como hablaste, si nosotros nos fijamos en los nutrientes, en cantidad de energía y cantidad de proteína, el desembolso por energía y por proteína otra vez es menor que muchos otros productos a base de voluminoso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede cubrir en este sentido también los requerimientos del ganado de carne en específico cuando hablamos de animales en específico que se adaptan para poder aprovechar esta fibra, aprovechar justamente como fuente de energía para su crecimiento, para el engorde, para el proceso en sí? Bueno, los animales tienen sus requerimientos de acuerdo a dos cosas, su categoría y su objetivo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos dos puntos. Si tenemos qué categoría son los animales, son por ejemplo un novillo de 380 kilos y ¿cuál es el objetivo? Terminar los 2 meses. Eso tiene un requerimiento distinto a lo que sería un novillo también de 380 kilos y terminarlo en 6 meses. Son requerimientos totalmente distintos. Entonces, para hablar de requerimientos tenemos que tener en la mano cuál es el objetivo y cuál es la categoría y peso actual del animal. Ahora, en este caso hablamos de suplemento proteico, proteico energético, que tiene mucho que ver también con el desarrollo, el análisis y el aspecto técnico, con el uso ya de las tecnologías, que es lo que ustedes realizan acompañando a los productores. Sí, exactamente. La suplementación proteica en la seca es totalmente necesaria para el animal. El animal tiene un déficit de proteína en la alimentación y entonces en la seca es donde nosotros debemos cubrir ese déficit con los suplementos proteicos. En los periodos de lluvia es una opción de negocio la suplementación proteica y en el periodo de sequía es prácticamente una obligación del productor ofrecer lo que son los suplementos proteicos para los animales, en especial la categoría de desmamantes. Cuando hablamos de animales más jóvenes, requieren una alta concentración de nutrientes con relación a los que son o los que están ya en una categoría mayor. Correcto, los animales jóvenes requieren mayor porcentaje de nutrientes dentro de la dieta, lo que, o sea, vendría a ser en porcentaje, ¿verdad? En cantidad no, pero en porcentaje sí. Requieren mayor nutriente por el motivo que ellos están creciendo todavía, están en una etapa de crecimiento. Entonces, ellos necesitan de esos nutrientes para poder desarrollar una buena carcasa y tener un buenos resultados en la terminación y en el frigorífico. Ahora, es por eso que siempre se habla de una estrategia de los lineamientos que se realice de manera conjunta con el productor para saber, por ejemplo, la disponibilidad de pastura, que es apenas uno de los aspectos, ¿no? Correcto, nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos, como hablaste, disponibilidad de pastura, la situación del productor, cuáles son sus objetivos, si el productor necesita generar caja, cuándo necesita generar caja, si el productor necesita aumentar su rentabilidad, cuánto él puede aumentar su rentabilidad de la estancia. Entonces, es un conjunto de cosas que debemos tener en cuenta para tomar estas decisiones. Es por eso que se habla siempre de los insumos, de tener en cuenta de la disponibilidad de acuerdo también a la región, de acuerdo a la pastura, a la calidad de los nutrientes. Por eso hablamos siempre del estudio que se realiza de las características del suelo y es allí donde entra la parte técnica, la tecnificación para el logro de cada uno de los objetivos. Correcto, el tema de insumos hoy es un punto muy sensible, ¿verdad? Los insumos, como sabemos, en todo el mundo están a un precio relativamente alto, entonces ser preciso en los insumos que compramos y más aún en los niveles que tienen esos insumos, que estamos encontrando algunas variaciones en el mercado de los niveles de los insumos, entonces tener esa información de los niveles de esos insumos para el productor va a ser muy importante porque le va a permitir ahorrar bastante y ser más eficiente, ¿verdad? Ahora, para la categoría de engorde, ¿existen núcleos específicos con los que hoy día se trabaja, aquellos que muchos productores tal vez tengan desconocimiento y que hoy día recomienda Granusa? Sí, hay núcleos específicos, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea de núcleos para confinamiento de distintos usos, ¿verdad?
sin fibra, para núcleo para dieta sin fibra, con fibra, sin urea, con urea, núcleos específicos para la adaptación del confinamiento. Entonces, tenemos una gama, una carpeta de línea de producto bastante amplia. Y es por eso que siempre se habla de poder armar estrategias anuales, como bien decía, de acuerdo a lo que hoy día necesita el productor e insistir nuevamente en un acompañamiento técnico para que se pueda tener una planificación a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Desde nuestra experiencia, ¿verdad? Siempre las estrategias a largo plazo son lo mejor que podemos hacer, porque las estrategias a corto plazo, las tácticas son muy dependientes del mercado, ¿verdad? El productor que se maneja con muchas tácticas está constantemente dependiendo del mercado. En cambio, si nosotros usamos una estrategia, si planificamos la estrategia, ¿verdad? Tenemos una gama de acciones mucho mejor, ¿verdad? Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Valoramos este análisis. Sabemos que esto suma para los productores que están siempre atentos a estas recomendaciones. Y nuevamente hacemos también la invitación a que sigan este tipo de experiencias, también el trabajo que vienen desarrollando en nuestros espacios, porque esto también nosotros lo compartimos en la web para el uso de todos los productores. Muchas gracias, Edgar. Gracias por la invitación, y al productor le hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué está necesitando hoy? ¿Una táctica o una estrategia? Que piense cuál serían las dos opciones que está necesitando. Lo dejamos con esa pregunta y hacemos también la invitación a que conozcan más acerca del trabajo que vienen desarrollando desde Granusa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Momento de hacer una breve pausa aquí en el canal de la producción. En instantes regresamos con más noticias.